Bien hallados y queridos suscriptores. Perdón, se me ha olvidado otra vez, me han pillado sin los preparativos hechos. En este caso, tal y como se les prometió, se va a grabar otra crítica para nuestro canal, El Rincón del Bibliófilo. Y queríamos darle, lo primero de todo, se desea darles las gracias a todos ustedes por el gran éxito que tuvo en nuestro canal de YouTube, la crítica del libro Monoz, en el que se rebatía ciertamente el pensamiento de Monoz, escrito por mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, que personalmente les da las gracias ciertamente por su gran acogida. Habrán observado ciertamente que se han posteado ciertamente enlaces del nuevo libro, del nuevo libro del profesor, en este caso Cristianismo y Anticristianismo en Fantasía y la Ciencia Ficción, que podrán encontrar en la editorial San Pablo CEU. También pues el artículo famoso en el que hablaba del cristianismo en la fantasía y en la ciencia ficción, y también ciertamente la maravillosa intervención que hizo en el programa de don Juan Manuel de Prada de Lágrimas en la lluvia. Todo eso consta y está ciertamente en el vídeo y ustedes pueden ciertamente mirarlo. Tengo que darles una muy buena noticia. Gracias a la generosidad del profesor podré leer el libro de Elfling. Personalmente voy a tener la oportunidad de Corinna Turner, un libro que tenía muchísimas ganas de leer porque a mí se me había ocurrido una idea muy parecida y creo que me puede ayudar mucho a, a, a dar me puede ayudar muchísimo ciertamente a fortalecer esa idea, incluso a mejorarla, porque es verdad que el libro de Corinna Turner es muy diferente del que yo estoy pensando, pero la idea es más o menos la misma, una historia alternativa en la que en que los seres humanos convivan con elfos, enanos, medianos y otras razas. Al fin y al cabo, mi mundo estaba inspirado en el de Eternam, y ya saben ustedes que se les prometió escribir una novela sobre mi personaje, Clay la Espada, y es un sueño que sigue ahí vigente. No creo que lo pueda llevar a cabo, pero la idea siempre va a estar ahí, ciertamente, y es algo que no descarto personalmente, y más después de cómo acabaron las cosas en Eternam. Es un tema que, por supuesto, queda allí y yo ya lo dejo caer, y por ello me parece muy interesante la idea que ha tenido Corinna Turner, y ciertamente otros libros también me están ayudando ciertamente en mi proceder. Yo ciertamente tengo muy claro una cosa, y es algo que había escrito la escritora Antonia Fraser cuando escribió su libro de la conspiración de la pólvora. El tema de las persecuciones a los católicos en Inglaterra es un tema que me obsesiona, y yo creo que es una de las cosas más importantes. Y yo tenía bien claro que si Clay la Espada, por un casual, hubiera sido embajador de España, o en este caso del Imperio, segura lo que hubiera hecho en su lugar, en este caso tendría que haber defendido los intereses del imperio y al mismo tiempo haber hecho todo lo posible por la defensa de los católicos en Inglaterra. Y eso es ciertamente lo que quiero contar. Aunque la historia de Corinna Turner es diferente, pues es una Inglaterra católica en tiempos de la reina Isabel. Recordemos que tampoco es una alternativa imposible, ya que la reina Isabel ciertamente la reina Isabel había jurado como católica. Es verdad que educada por preceptores protestantes, generalmente italianos renegados, y esto había hecho que ciertamente se escorase hacia el protestantismo. Por mucho que nos quiera contar que en Follett no fue tolerante en absoluto, persiguió tanto a católicos como a calvinistas. Ciertamente no se atrevió, de hecho estaba más influida por el calvinismo, no se atrevió personalmente a promover una especie de anglicanismo que luego surgiría con su sucesor Jacobo I, pero ya estaban las bases firmemente bien puestas. Esta propuesta tan interesante de Corinna Turner será la que yo personalmente me comprometo a intentar leer el libro, si puedo, si es que tengo nivel para hacerlo, porque mi inglés ya saben que es espantoso y muy, muy pobre. Y también se les desea personalmente decir a mis
queridos suscriptores, que si lo consigo, habrá una crítica, habrá, habrá reseña en todas mis redes, habrá críticas en todas mis redes sociales, en Goodreads y por supuesto un vídeo, porque eso es precisamente lo más interesante de mi canal. Aquí no vamos a postear únicamente libros editados en España, vamos a hablarles de escritores que no conocen y que es bueno que lleguen a España, ciertamente. Por cierto, que sí que hay una obra en español de mi amiga Corina Turner, que fue traducida por su amiga Josefina Benavides y corregida y supervisada la corrección por mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, personalmente. El chico, y es sobre Carlo Acutis, cómo Carlo Acutis ayuda a un chico que tiene leucemia. Se llama ese libro El chico que lo sabía. También me gustaría personalmente hablar de una cosa. Hubo un directo muy interesante de Jan J. Franzak, que yo recomiendo mucho, en el que ese directo yo lo vi por casualidad. A pesar de que mi inglés es espantoso, pude entender la mayoría de lo que se decía. Y es una obra de Wojciech Chmielewski. Ya, si se puede, se les intentará buscar ese directo y se compartirá con todos ustedes. Es una antología de relatos polacos escrito por este escritor muy religioso. Cuenta con el apoyo de Joseph Pearce y me pareció muy interesante contárselo a nuestros suscriptores antes de empezar ciertamente con la reseña de la que se va a hablar en este caso. Estamos hablando de una de estas obras del siglo de oro tan famosas y tan populares. Se les debe decir una cosa. Ya saben que durante mi estancia en Mojados, pues fue un verano en el que se ha leído muy poco. Cada vez yo, por desgracia, debido a que paso tanto tiempo en las redes sociales y en Internet, cada vez tengo menos tiempo para leer y no fue la excepción. Y lo que me ha salvado ciertamente este año es que he leído mucho teatro, ciertamente. No tanto como me gustaría, pero se ha leído teatro. Y se debe decir que esta obra en concreto que se ha leído, El perro del hortelano, yo ya les dije que en un principio, como pueden ver ustedes aquí, en el libro se leyeron las dos, la de El perro del hortelano y El arenal de Sevilla. Pero es que yo creo que merecía un vídeo solo. Y a pesar de que lo que contaba El arenal de Sevilla es muy interesante porque se nos cuenta cómo era la sociedad castellana, sobre todo en el primer acto. Algo que no he dicho en mi crítica personalmente es que aquí las reglas de Aristóteles, del espacio, del lugar y sobre todo una obra de teatro en 3 actos. El perro del hortelano, como la mayoría de las obras de Lope. O sea, es Shakespeare ciertamente el que mete 5 actos en muchas ocasiones. Aquí son 3. Se les debe decir una cosa, que de todas las obras de teatro que he leído en verano, me ha gustado mucho la del perro del hortelano. Ha sido la que más me ha gustado de todas. Se vuelve a decir que no es la mejor obra de teatro que se ha leído este año, que ese honor, por ejemplo, lo tiene, como ustedes pudieron ver en el vídeo de El condenado por desconfiado. El condenado por desconfiado que se hizo junto con El vergonzoso de Palacio, eso se les quiere personalmente decir. Se hicieron un vídeo de los dos, pero yo, cuando hice ese vídeo, a quien tenía en mente era El condenado por desconfiado. En este caso se decidió que era muchísimo mejor hablar solo del perro del hortelano. No es la única obra que se ha leído en este verano, pues la mayoría de las obras que se han leído han sido de Lope de Vega. En este caso nos estamos refiriendo sí, al perro del hortelano, El arenal de Sevilla, luego El castigo sin venganza, que ya se pueden suponer que es totalmente, el título es absolutamente falso. Si no hay una venganza, un castigo rigurosísimo, que es lo que me ha impedido, a pesar de que sí que me gustó personalmente lo riguroso y lo duro del castigo. Es verdad que ahora vivimos en un país blandengue y con una moral bastante baja, o sea, por los suelos, ausente de moral y que cualquier cosa ya nos parece enormemente dura. Ciertamente, nos parece cualquier pena un poco dura, ya se pone el grito en el cielo y quizás no es de todo justo, pero a mí me parece que el castigo es excesivo. Si algún día se escribe una reseña de El castigo sin venganza, y es muy probable que lo haga por lo interesante del tema,
Es una obra que a mí me ha recordado ciertamente, no sé si ustedes lo habrán leído, al mito de Fedra. De Fedra, ya saben que hay una obra de Racine que si ustedes pueden leerla, yo personalmente se lo recomiendo, tratando el tema, al final, tratando este tema. Es verdad que en este caso, sí, es el tema, y sobre todo, no les voy a contar mucho más, pero es algo muy parecido a lo que le pasó a Seleuco con su madrastra Stratonice, que eso ocurrió de verdad. Y aunque me duela en el alma reconocerlo, me gustó más la solución pagana que la solución cristiana. Pero bueno, la siguiente obra es La moza del cántaro, me gustó menos. Es muy interesante, tanto El castigo sin venganza empieza siendo como una comedia y los fatales giros de la trama al final la acaban convirtiendo en una tragedia. Y en cambio, La moza del cántaro, que parece que va a ser una tragedia, es una obra de honor, de casi de honor, o de estas de la honra y del honor y del salir en defensa del linaje y todo esto. Al final se acaba convirtiendo en una comedia, pero a mí se me hizo muy pesada. Este es un tema que, por ejemplo, va a insistir mucho en él. Todos los escritores del siglo de oro van a insistir mucho en él, pero especialmente Pedro Calderón de la Barca, que de todos los escritores del siglo de oro, de estos escritores dramaturgos, Mira de Amezcua, por ejemplo, Rojas Zorrilla, Lope de Vega, Alarcón, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Góngora, aunque Góngora no escribía teatro, pero ahí se deja caer personalmente. Agustín de Moreto, muy bueno en Agustín de Moreto, yo personalmente lo he leído a Agustín de Moreto y me gusta muchísimo, pero yo creo que el mejor de todos estos es Pedro Calderón de la Barca, personalmente, y eso es lo que se quiere personalmente contar a mis suscriptores. Es lo que se quiere contar a mis suscriptores, que de todos los escritores el más interesante es Pedro Calderón de la Barca, que fue muy reivindicado por los escritores del romanticismo alemán, en este caso por Schlegel. Schlegel fue el escritor del romanticismo alemán que reivindicó a Pedro Calderón de la Barca, que estuvo, por desgracia, condenado al ostracismo con la llegada de los Borbones y la penetración el afrancesamiento y la ilustración en España. Y tuvo que ser reivindicado fuera, nuestro Calderón de la Barca, ciertamente, lo cual es una vergüenza. Y el teatro, por ejemplo, bajó mucho. Hay escritores, por ejemplo, que sí, como Villarroel y otros, y los Fernández de Moratín, Leandro sobre todo especialmente, pero el teatro del siglo XVIII es infinitamente peor y más pobre que el del barroco español y nuestro siglo de oro, y eso se debe decir. Se debe decir una cosa personalmente, que Pedro Calderón de la Barca escribió lo que yo denomino como nuestro Fausto. Hay obras que sí que se pueden comparar con el Fausto. Pienso, por ejemplo, en La piel de Zapa, de Honoré Balzac, o por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, que a mí me gusta muchísimo el retrato de Dorian Gray. Ojalá algún día se pueda dedicar un vídeo en este canal. Yo ya les quiero decir que todos estos temas de los pactos fáusticos ya habían sido criticadas. Eso ya lo vemos, por ejemplo, en los cuentos de hadas. Y a mí lo que me gusta personalmente del Perro del Hortelano es que es casi, que aunque sea una obra de teatro, es ante todo un cuento de hadas moderno, personalmente. Mi idea de los cuentos de hadas es muy parecida a la de J.R.R. Tolkien. Yo tengo la teoría de que los cuentos de hadas, sobre todo los cuentos de Perrault, quienes lo oían eran los adultos y eran para un público adulto. No es para niños, ciertamente. La reina Victoria en la época victoriana lo que pasó es que ciertamente los cuentos de hadas para niños se quedaron relegados en el cuarto de los niños, pero no era así. O sea, y se edulcoraron en algunos casos y hubo una cierta... Las cosas extremadamente cruentas, por ejemplo, se quitaron, pero era mucho más complejo. Hay un libro que Érase una vez el Evangelio en los cuentos, que habla del significado secreto de los cuentos y la influencia cristiana que tenían los cuentos. O sea, era una forma de evangelizar. Quiero decirles una cosa. La Francia del siglo XVII es uno de los países más católicos del mundo y prácticamente el índice
de ateísmo en aquel tiempo, en el siglo XVII en Francia. Había alguno, como Cyrano de Bergerac, pero generalmente el índice de religiosidad era uno de los más altos del mundo, y eso se le debe decir a todos nuestros queridos suscriptores, que eso es lo que no se tiene en cuenta a la hora de contar este asunto. Personalmente, el índice de religiosidad y Alemania también siempre estuvo, antes de la Reforma, era uno de los países más religiosos del mundo también. Precisamente fue el excesivo celo religioso lo que llevó a la Reforma, no la ausencia del mismo, y sobre todo un componente xenófobo, el rechazo de los germanos a los italianos, igual que, como vimos en Póker de Papas, el rechazo de los eslavos frente a los alemanes fue lo que provocó el levantamiento husita, un tema de nacionalismo. Tanto en el husismo como en el protestantismo hay que ver un componente totalmente nacionalista, o sea, el germen del nacionalismo que ciertamente se debe rechazar. Personalmente, se debe personalmente rechazar. Y ahí estaba. Ustedes supongo que lo sabrán, pero ya hay una condena, por ejemplo, en un país que fue azotado por la brujería, yo creo que desde la Baja Edad Media, no, y el protestantismo lo llevó al paroxismo. Recordemos a Bodino en Francia y, por ejemplo, al rey Jacobo, que está obsesionado con la cuestión de la brujería. Las cacerías de brujas del Wagen, por ejemplo, en Alemania. O sea, tuvo que ser un jesuita alemán que saliera en defensa de todo esto y parar esta locura, pero es un mundo donde la brujería hizo sus estragos y pero eso me parece bueno, en algunos casos me parece, no la persecución de brujas, pero sí me parece bueno luchar contra el ocultismo, contra el satanismo y contra la práctica de lo oculto. Eso sí que podemos crearnos que es lo bueno de todo esto. Y entre ellos los pactos demoníacos, esos pactos demoníacos que vuelven absolutamente locos personalmente a los artistas. Y esto, por ejemplo, el personaje de Rumpelkinski, por ejemplo, que aparece en las historias de los hermanos Grimm, es algo mucho más siniestro de lo que ustedes se pueden imaginar. De hecho, y en el caso de los románticos alemanes, para ellos la sombra es el alma. De ahí que, por ejemplo, el cuento de Peter Schlemil de Chamisso, por ejemplo, o el reflejo en las historias de Eta Hoffmann, por ejemplo, y esto llega a Inglaterra, ciertamente. Este romanticismo tan benéfico llega a Inglaterra. Yo creo que el romanticismo fueron emotivismo e ideas sin hechos, se podría decir personalmente. Yo creo que lo que le faltaba al romanticismo era lo que tenía la ilustración, y lo que tenía la ilustración era y lo que le faltaba a la ilustración era lo que tenía el romanticismo. O sea, también tiene ese componente emotivista, ese componente llevándose por las emociones y no por la razón. Eso también tiene un componente negativo. Si ustedes desean conocer un poquito mejor el romanticismo alemán, que es bueno en esencia, a pesar de los defectos que ahora se le han sacado, por ejemplo, yo le recomiendo un libro que yo personalmente deseo, que es el caso de Corona de Ángeles, que es la segunda parte del Velo de la Verónica de Gertrude von Lefort. Me complace anunciarles que después del vídeo después de pasar los 100 vídeos, una de las críticas que se va a hacer, ciertamente, esto es como, por ejemplo, cuando mi amigo Turbiales hacía jornadas piratas de las Netcom, pues se va a hacer, ciertamente, se va a hacer un vídeo hablando de las bodas de Magdeburgo, de Gertrude von Lefort. Ya saben que hay un coloquio muy interesante entre el padre Fesio, entre Vivian Dudro y Joseph Peirce, y yo, como historiador, es uno el periodo de la Guerra de los 30 años es uno de los periodos que más me fascinan. Y por eso me interesa hacer un vídeo de este periodo tan fascinante de la historia de Alemania, tan fascinante y tan trágico, por el desenlace de los mismos y también por la enorme mortandad del conflicto, personalmente. Eso es lo que se desea decirles a ustedes, mis queridísimos suscriptores. Se ha de ir con cuidado, y habrán observado que me he levantado para controlar el tema del tiempo, del tema de la batería, porque muy posiblemente nos quedemos sin batería, y creo que sería muy interesante recargar el móvil cuando se pueda, ciertamente. Yo trataré de dejar personalmente
se tratará de personalmente de dejar de colgar el vídeo. Yo espero poder hacerlo personalmente. Estábamos hablando que se iba a hacer un vídeo de las bodas de Magdeburgo y también, y a raíz del último maravilloso artículo que ha publicado Juan Manuel de Prada en el XL Semanal, también les anuncio con orgullo que habrá una reseña de un libro de C.S. Lewis que a mucha gente le encanta. En este caso estamos hablando de Las cartas de un diablo a su sobrino, de Scripted Letters. También les anuncio que una vez que pasemos los 100 y pico vídeos, se hará una reseña de Cartas de un diablo a su sobrino, porque también la hice en Goodreads y ciertamente puedo personalmente hacer una reseña de ese interesante libro para que ustedes conozcan el tema del mal personalmente. También tengo una de Mientras no tengamos rostro, pero esa ya veremos si se hace o no. Y y volviendo al tema de que nos ocupa, el tema de el perro del hortelano, bueno, sí, el tema del pacto fáustico aparecía, por ejemplo, en la obra de Pedro Calderón de la Barca, que no se dijo, de un tema muy interesante, que es el mágico prodigioso. En este caso, a que ustedes les voy a contar un secreto que ustedes no conocen. ¿A que no saben que San Juliano, San Cipriano y Santa Juliana, que aparece, Santa Justina, perdón, que aparecen en esta, existieron de verdad y fueron víctimas de la persecución de Diocleciano? Y que San Cipriano, antes de ser ciertamente santo de la Iglesia, se dedicaba a la brujería y al ocultismo y tenía trato con demonios. Este hombre, al final, se convirtió al cristianismo y sufrió martirio y persecución. Este San Cipriano no debe confundirse con el famoso San Cipriano de Cartago, ese famoso obispo del siglo III que fue víctima de las persecuciones de Decio y de Valeriano, y cuya historia es contada por San John Henry Newman en Calista, Retazos del siglo III. Si ustedes lo desean, ese libro está en la editorial Encuentro, aunque sea de muy difícil adquisición actualmente. Y también se pueden conocer su historia en un libro de Jesús Sánchez Adalid, que a mí me encanta personalmente, como es Félix de Lusitania. A mí me gusta mucho porque es una forma de conocer los reinados de Filipo el Árabe y de Decio, y la derrota contra los godos en Dubroya o Arbunos, me parece. Es muy interesante y por eso se los desea contar este asunto. Y ya sin más preámbulos, personalmente. Sí, de Pedro Calderón de la Barca, aparte, se ha leído una crítica muy interesante, una obra de teatro muy interesante que se llama Casa con dos puertas, difícil de guardar. Si ustedes han visto la película de Breve Encuentro, una película de Trevor Howard, Ann Todd y Claude Rains, es un tema muy parecido y muy similar al de esta película. En este caso, a ver, no, donde una pareja quiere llevar a cabo un amor ilícito, en este caso, y utilizan pues el apartamento de un amigo para llevar a cabo sus encuentros. Es muy interesante porque luego se hizo otra película mucho más famosa llamada El apartamento, de Billy Wilder, donde se cuenta qué es lo que estaba haciendo el amigo mientras el otro amigo mantenía esa cita clandestina con su pareja. O sea, debe de tenerse en cuenta que es un adulterio. En este caso no es tanto personalmente un adulterio lo que cuenta la obra de Pedro Calderón de la Barca, sino que por el contrario es por ejemplo lo que se cuenta en realidad es, a ver, hay dos parejas, una hermana y un hermano que están enamorados cada uno de una persona. Y resulta que la hermana va a la casa de la novia del hermano y le pide que utilizarla como picadero, o sea, como sitio de citas con el prometido. Y resulta que el prometido es amigo del hermano. O sea, aquí está todo hecho, pero o sea que el tema ciertamente es el qué dirán, y en este caso la honra y todo esto. O sea, es ciertamente eso lo que se diría, por ejemplo, lo que diría mi admirado don Juan Manuel de Prada,
un tema muy japonés, o sea, esto nos recuerda un poco, y al fin y al cabo ya nos decía Baltasar Gracián que de todos los pueblos el que más se parecía a España es el pueblo japonés, y en cierto sentido es muy interesante el caso de Basho o de Chikamatsu Monceamon, por ejemplo, compararlo, por ejemplo, con Matsuo Basho, es muy interesante compararlos con nuestros autores del siglo de oro español. Es enormemente interesante y por eso lo dejo lugar. Hay una cosa que no se dijo del Arenal de Sevilla, personalmente, y tampoco les he contado otra cosa. Todos esos escritores del siglo de oro que he mencionado se odiaban entre ellos y tenían una rivalidad. Especialmente cruda era la rivalidad entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Se cree que uno de los discípulos de Lope de Vega pudiera ser el autor personalmente del Quijote de Avellaneda, personalmente. Es muy interesante también este tema. Es muy interesante este tema, por ejemplo. Y en esta obra de teatro, por ejemplo, en el Arenal de Sevilla va a aparecer Lucinda. Lucinda, este personaje es muy interesante porque Lucinda, recordemos que, no sé si ustedes han leído personalmente El Quijote, este tema fue muy tratado. La historia de amor entre Lucinda y Cardenio, por ejemplo, y también de Fernando y Dorotea. Resulta que cada uno se va con el otro. O sea, Fernando se va con Lucinda y luego Dorotea y Cardenio, pues ahí buscando a sus respectivos amores. Este tema, pues, fue tratado por todos los escritores más o menos del siglo de oro. Quizás la incursión más famosa sea la del Quijote, siendo una de las subtramas de la primera parte del Quijote, donde Dorotea se hace pasar por la famosa princesa Micomicona. Que sí, que conocía al Quijote en el puerto de Osuna. Que Osuna no tiene puerto, pero no sé cómo lo hizo. No, pero más o menos luego es corregida diciendo que en Osuna fue donde por primera vez oyó hablar de su Alteza, del caballero de la triste figura. Ah, no lo sabrán ustedes, pero hubo una obra personalmente llamada Cardenio, escrita por William Shakespeare, que se perdió, donde también contaba este tema y mostraba la relación que Shakespeare tenía con España, muy interesante, y ya se hablará de ese tema porque tengo pensado también hacer otra crítica muy interesante. En este caso estamos hablando de una obra llamada El censor de Shakespeare, escrita por el exministro Federico Trillo Figueroa. Les va a sorprender lo buena que es. Yo ciertamente me he llevado una gratísima sorpresa y yo lo reconozco como uno de mis libros favoritos del siglo XXI, personalmente. El censor de Shakespeare. Ya se hablará de ese tema. Por cierto, se debe decir una cosa, que el tema es fascinante. O sea, que, por ejemplo, hay un escritor que escribe ucronías, Rule Britannia, llamado Harry Turtledove, que llega a escribir un mundo en el que, por ejemplo, y se les quiere decir una cosa, Lope de Vega estuvo en la llamada, la armada que había intentado deponer a la reina Isabel y devolver a Inglaterra al catolicismo, pero fracasó, ya saben, por ustedes, por las tempestades y por los elementos. Un tema, yo ya les digo una cosa, que es muy importante estudiar factores climatológicos y exógenos. Aparte de estudiar con un mapa al lado, es muy importante personalmente que ustedes estudien los fenómenos meteorológicos y atmosféricos y también y este tema también insiste mucho Ernest Frederick Schumacher, por ejemplo, o por lo menos los ecologistas a los que recurre Schumacher, de estudiar los factores biológicos y los factores ecológicos también, cómo influye el medio ambiente, o sea, las cosechas, la tierra, todo. Es muy importante también esto. Y en aquel tiempo había una especie de mini glaciación que elevó el nivel de los mares. O sea, si en la Invencible España fue perjudicada, unos años antes, en la batalla de Empel, España fue la favorecida porque se produjo un enfriamiento y una congelación de los mares que permitió la victoria de Empel frente a los holandeses, de tal forma que el general calvinista, el conde de Jolac, llegó a decir que Dios era español, ciertamente. Y con esto se les dice personalmente todo. Pues estaba hablando que en Rule Britannia, por ejemplo, en esa historia alternativa u ucronía, pues España ha conquistado Inglaterra y ha impuesto el catolicismo, y la resistencia está encarnada por el canalla de William Cecil, que es un auténtico canalla, ciertamente, es
el pionero de los Soros, de los Bill Gates, de los Rockefeller, de los Turner y todos estos millonarios de los millonarios progresistas que ciertamente gobiernan el mundo. Hay algo que no se les dijo personalmente, pero les quiero decir. Yo estuve viendo una editorial, no se les va a decir a ustedes el nombre personalmente. Se estuvo viendo una editorial. Por cierto, hay una cosa que quiero decirles. Y esto va para los amigos de Honey, si personalmente ven el vídeo. He colgado en el vídeo de Martin y la Orden de los Caballeros la reseña que se ha publicado en Goodread. Al igual que pasó con la de la octava flecha, se ha mejorado mucho la reseña. Yo se la recomiendo muy vivamente por si ustedes están muy interesados. Ahí en la reseña de Honey hablé de una editorial que ciertamente de ciencia ficción y de fantasía que quiere ser muy vanguardista, publica a escritores muy del estilo Grindark, y ciertamente estuve viendo los libros y la verdad que qué asco. ¿Cómo se puede editar semejante basura? Y libros. No les voy a decir el nombre de la editorial para no perjudicarla, personalmente, porque yo sí que tengo conciencia, pero todos estos escritores siempre sublevándose contra lo mismo, contra el capitalismo, contra la iglesia. Pero señores, si el verdadero mal, quienes controlan el mundo no son esta gente, son las órdenes secretas, la plutocracia, estos plutócratas progresistas que nos están engañando y que creen que están luchando contra la tiranía y en realidad son ellos la verdadera tiranía, el verdadero mal. Y esa es la gran tragedia. No tienen nada, personalmente. Nada. O sea, no tienen absolutamente nada. Y si me llaman a ustedes a mí conspiranoico, les diré que un conspiranoico es alguien que todavía no tiene razón, pero la tendrá. Miren esa maravillosa película llamada Conspiración, dirigida por Richard Donner y en la que salía mi queridísimo Mel Gibson y Julia Roberts, personalmente. Se la recomiendo muy vivamente. Al final, en algo tenía razón. Por lo menos una de las conspiraciones que Gibson se había sacado de la manga era la verdadera. Y eso es lo interesante del asunto, caballeros. Se les quiere decir una cosa y es muy interesante. Ya que estábamos hablando, es muy interesante lo de Rule. En la línea de Rule Britannia, por ejemplo, está también Pavana, del escritor Keith Roberts, personalmente, aunque en este caso es más ambiciosa la obra de Keith Roberts de Pavana, también muy teñida por la leyenda negra, como suele ser habitual en los escritores anglos. En este caso se nos cuenta cómo habría sido la historia si España hubiera conquistado Inglaterra y hubiera impuesto el catolicismo. Y aunque empieza siendo muy negativo el balance, al final tiene que reconocer que como había un atraso científico tan grande, pues no hubiera podido haber los horrores del siglo XX, de los grandes totalitarismos. No hay un Buchenwald, no hay campos de concentración, no hay matanzas, hay matanzas, pero son más reducidas, o sea, al final te quedas con la sensación de que no es tan grave el asunto como se nos había pintado, que el mundo no es tan negativo como se ha pintado. Y yo creo que ya es hora personalmente de que se pueda tratar por el tema de... Es interesante que ya se pueda tratar personalmente el tema que nos ocupa aquí personalmente, que es el tema de la crítica de El perro del hortelano de Lope de Vega. Como ya se les dijo, esta había sido la obra que más me había gustado leer estas vacaciones, pero no es la mejor. Tiene un grave problema personalmente y es que el método para resolver el conflicto a mí me parece muy cuestionable, ya que se recurre a una mentira para lograrlo. Esto no se les va a decir en qué, pero yo creo que tendrán una pista si ven, por ejemplo, el argumento que se les va a esbozar y desbrozar. Se hizo una adaptación cinematográfica bastante buena me parece que fue en torno al año 1999-2000. Yo recuerdo que hubo una invitación a los lasalianos para poder verla en COU. Me parece que fue Isabel quien invitó a todos, junto con las cenizas de Ángela, que también fue de aquella época. Pues en aquel tiempo sí hubo una invitación para llevarlos al cine, pero yo no sé por qué decliné la invitación. Fue hecha por una musa del socialismo, en este caso estamos hablando de la directora Pilar Miró, y destacaba esa película por ser interpretada por Emma Suárez, Carmelo Gómez y sí, Emma Suárez
y Ana Duato, sí, Ana Duato también, que encarna el papel de Marcela. Había más actores, pero solo me he fijado en esos tres. Por cierto, que siento una profundísima antipatía por el hijo de la señora Miró, el señor Gonzalo Miró, no lo soporto. Por temas futbolísticos e ideológicos nos llevamos a matar personalmente. Hay una cosa que no se les dijo. Yo personalmente había tenido la oportunidad de leer a Lope de Vega, pero si bien era el escritor más favorito del siglo de oro, el dramaturgo más prestigioso y más alabado, pero a mí me había producido una impresión muy pobre. Le había leído Fuenteovejuna y aquí quiero decir que había un montaje muy bueno llevado a cabo por mi amiga, mi amiga y compañera del colegio Lu, que es una grandísima escritora, poetisa y directora de teatro, que hizo un montaje de Fuenteovejuna, en este caso equiparando lo que ocurría en la ópera de López de Vega con la situación que ocurría en México, con los cárteles mexicanos en Ciudad Juárez y el asesinato de mujeres. Este tema también lo ha tratado la película Emilia Pérez, pero bueno, de una forma bastante vergonzosa, se podría decir. Es muy interesante porque mi amiga personalmente, Lu, también ha escrito una obra llamada Fiesta, Fiesta, donde trata un género muy curioso que es el etnodrama. Ella, Lu y yo exactamente, estamos en la antípoda, somos exactamente lo opuestos, pero hay alguna cosa y es que nunca le voy a poder negar el enorme talento que tiene y como suele ocurrir personalmente, uno se siente bastante atraído por lo opuesto. No creo que ocurra lo mismo en su caso, pero precisamente creo que lo que me atrae de mi querida Lu, aparte de su talento, es ciertamente su integridad y que sea una persona de firmes convicciones. Y eso es lo que me agrada muchísimo de ella y es por lo que me siento atraído por una persona que es completamente opuesta a mi forma, es lo opuesto exactamente a mi forma de ver el mundo. Pero aún así la recomiendo muy vivamente para el que desee tener la visión opuesta de lo que aquí aparece en mis vídeos, personalmente. Es muy interesante esta obra porque también está... por supuesto, había leído otras obras, El Caballero de Olmedo, La Dama Boba, que me desagradó enormemente, me pareció aburridísima, pesadísima, y casi no me enteré de nada. Y bueno, las obras que ya se les ha comentado. O sea, yo les debo reconocer que hay solo 3 obras de Lope de Vega que han aprobado. El Arenal de Sevilla, El Caballero de Olmedo, Fuenteovejuna, y esta, bueno, son 4, me he equivocado. Esta es muy interesante porque transcurre, por ejemplo, hay una zarzuela también, y del profesor me habló de ella, la de la azafrana, ¿no? En este caso, el amor de los protagonistas no triunfa, bueno, es pospuesto y son sus herederos los que acaban enamorándose y obteniendo el triunfo. Es una zarzuela muy famosa de la que me habla el profesor. Ya sabe que el profesor y yo hablamos mucho de teatro y de temas costumbristas, se podría decir así. A mí me ha gustado mucho esta obra de teatro porque es la influencia italianizante que hay en España, porque aunque a los italianos no les gusta España, se puede ver, por ejemplo, un estudio sobre esto de Benedetto Croce, por ejemplo, aunque a los italianos no les gusta España personalmente, en cambio, España está fascinada por los italianos y siempre han apreciado y admirado como pueblo a los italianos. De hecho, a nosotros los españoles se nos conoce como el tema de los prusianos del sur, personalmente. Se nos conoce como los prusianos del sur y es muy interesante esto que se les cuenta, el tema de los y hay un libro que yo les recomiendo, La Roma Española de Stephen Dandele, donde se habla de la enorme influencia y el sentimiento de filia que había incluso entre los italianos, porque aquí se les ha contado que Italia odiaba a España y estaba todo el día levantándose, pero de todos los conquistadores que han tenido los italianos, los españoles fuimos quienes mejor los entendimos, quienes mejor los tratamos y, por ejemplo, ya desde el siglo XIV, desde la época en que de Cola de Rienzi con el cardenal Gil de Albornoz, personalmente, entendimos muy bien cómo eran los italianos y ellos sentían fascinación por odio, pero luego ese odio se acabó transformando en fascinación y muchos llegaron a engrosar las fuerzas del ejército español y a llevar grandes combates. Personalmente, es verdad que está la obra que siente gran parte del odio de los italianos contra los españoles se desencadenó por culpa
del Risorgimiento y de la unificación italiana, pero antes no había tanto odio entre los italianos y España. De hecho, ese odio nace en parte por la borbonización y en este caso por el hecho de que al final fuese la dinastía de los Borbones la que ocupase Parma, por ejemplo, y el reino de Etruria y, por ejemplo, también Nápoles, que no, eso, y también, y bueno, porque se oponía al proyecto masónico y anticristiano, eso también se les debe decir, y por eso los italianos no nos han querido. Aparte de que España no reconoció la unificación italiana, o sea, la reina, es verdad que ya había ocurrido personalmente el destronamiento, pero la reina no reconocía a esa Italia unida, todavía no había conquistado Roma, pero lo iba a hacer. No la reconoció y de hecho en el año 48 España tomó las armas y el general Fernández de Córdoba, pues junto con Oudinot repusieron al Papa Pío IX, que había sido desterrado por Mazzini, Garibaldi y toda su chusma. Eso se les debe. Sobre este tema yo recomiendo, por ejemplo, los libros de Angélica Pelicari, por ejemplo, la excelente revista El Timone con Rino Camilleri. Algún día se hará una crítica, por ejemplo, de Héctor Firamosca, donde se desenmascararemos a esta gente. A ver, yo sí que quiero en una Italia unida, pero no la Italia del Risorgimiento, no la Italia del siglo XIX fuertemente nacionalista y xenófoba, y también hostil al catolicismo, masónica y hostil al catolicismo. San Juan Bosco llegó a predecir que en 100 años la dinastía sagoyana fue destronada y duró y se cumplió antes de lo que él dijo. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde se optó ciertamente por una república, y la Italia que ahora conocen es la Italia que de Pío XII y de Alcides de Gasperi. Una Italia fue democristiana, pero es así. Esa es la verdadera Italia, no la que gestaron pues Mazzini, Cavour y Víctor Emanuel II. Y a eso es lo que les duele. Nos estábamos quedando que personalmente el personaje principal es Teodoro, que es el secretario de Diana, la condesa de Belforte, que vive en una corte italiana, una mujer muy rica y muy poderosa personalmente. Esta acción, también por ejemplo, el Castigo sin venganza transcurre en Italia, personalmente ya sin reinos ficticios. Hay una obra muy bonita de Miguel de Cervantes, Doña Cornelia, que es también muy interesante porque también transcurre en Italia y ahí sí que se muestra a las ciudades italianas que eran más pro-españolas, de hecho. Me parece que Bolonia, por ejemplo, era una, Luca, y por ejemplo, ¿cuál era esta? No me acuerdo cuál era esta ciudad italiana que era tan pro-española, no me acuerdo. No sé si era una de Mantua, una de estas. Personalmente con los Gonzaga no sabíamos, la casa de este tampoco era mala la relación que... Bueno, no, los este eran muy pro-franceses. Pero es interesante, no. Tiene su miga. No sé si era... No, bueno, sigamos con la reseña eso es lo que tiene por no personalmente, por hablar de memoria y no tirar de apuntes personalmente. Pues resulta que Teodoro tiene un criado y juntos habían ido a un escarceo. Ellos creen que han podido reunirse con la prometida de Teodoro, que es Marcela, una sirvienta de la condesa, pero han sido pescados. La condesa, por ejemplo, como todas las cortes italianas, tiene una especie de cohorte. En este caso, Fabio, que es más o menos el pelotillero. Luego está Octavio, que es más o menos su guardaespaldas y el escudero de, de Diana, y luego están las sirvientas, Alarda y luego Dorotea, personalmente, y cada una toma una posición respecto al conflicto que se va a desarrollar. Este caso es muy interesante porque de lo que se trata es de el esnovismo, en este caso un tema muy triste, que es el tema... Lo interesante, a ver, esta obra de teatro pues está, como ya se dijo, muy cercana a los cuentos de hadas, a los cuentos de hadas y en este caso y a la comedia, sobre todo a las screwball comedy estadounidenses, con su típico amor de chico se enamora de chica, de desigual posición y al final acaban felices y juntos y comen perdices. Vamos, en el barroco, pues vamos a ver, en la Edad Moderna la idea es esta.
en el antiguo régimen. En el antiguo régimen los padres son los que suelen decidir las parejas de sus hijos y generalmente buscan gente que es de su misma posición. Por cierto, les prohíbo ciertamente, cuando hablemos de la edad moderna, hablar de la palabra clase. La palabra clase es un concepto burgués que procede de la revolución industrial y de la edad contemporánea y está mitigada por el dinero. Aquí no es el dinero lo más importante, sino la sangre y en este caso o sea, el estamento nobiliar, personalmente. Eso es lo que se les quiere decir. Es lo más importante. Esto ya tendrá más importancia en el siglo XVIII. Es cuando tendrá más importancia el tema económico. Ya en el siglo XVII está el edicto de la Polette, es para burgueses que querían ennoblecerse, que es lo que antes era el burgués el que quería ennoblecerse, como por ejemplo ocurría en el burgués gentilhombre de Molière, que se ha leído personalmente. No me gustó mucho, pero se ha leído el burgués gentilhombre de Molière. Es esa la imagen personalmente. Y más o menos estos matrimonios concertados pasaba como en la India, que solían tener mucho éxito. En el siglo de oro los dramaturgos en lugar de ser los padres, son los hijos los que se enamoran y eligen, eligen a las personas con las que quieren casarse, pero generalmente suelen escoger a personas de su posición. Pueden parecer que en un principio son de un estamento inferior, pero al final se ve ciertamente que el matrimonio es igual o superior, porque suele haber algún giro argumental que demuestra que esa persona en realidad es de un estamento social privilegiado. No suelen casarse con personas de un estamento inferior, especialmente las mujeres. Y eso es lo interesante. Aquí esta obra va un poquillo más lejos de la realidad. Esto es lo que se les quiere decir. Aquí Lope de Vega se atreve a contravenir esto contando el amor, porque en un principio lo que en un principio podría ser la historia valiente de un secretario que se enamora de una criada y desobedeciendo a su ama se obstina en seguir enamorado de ella, y pues no es esto lo que nos quiere contar personalmente Lope de Vega. Lo que nos quiere contar personalmente Lope de Vega es esto. Una mujer que está enamorada de su empleado, del secretario, en este caso Teodoro, un chico que ha crecido siempre bajo la protección del padre de la propia Diana y de orígenes oscuros, y Expósito no sabe quiénes son sus padres personalmente. Y esto va a ser clave para la obra, personalmente, eso es lo que se les quiere decir. Que se enamora, y yo creo que ella le quiere más a él que él a ella. Yo creo que Teodoro ve en el amor de Diana, ve ciertamente el culmen de sus ambiciones, porque aquí todo el mundo quiere elevar su posición, desde Fabio, por ejemplo, que es más o menos hace las funciones del cortesano leal, que trata aquí de aspirar, y la forma de conseguir una especie de mayor reconocimiento personalmente es que Diana, que está frecuentada que tiene dos candidatos, en este caso estamos hablando de Federico. Federico, por cierto, también es el nombre del protagonista de la obra del Castigo sin venganza, es el mismo nombre. Y luego Ricardo, que son los dos pretendientes que se van a luchar por la mano de Diana. Y esto me recuerda un poco a esta obra de teatro de William Shakespeare. Ustedes se quedan en el Mercader de Venecia con la historia, por ejemplo, de Shylock y Antonio. De hecho, el Mercader de Venecia no se está hablando de Shylock, de quien se está hablando es de Antonio, la persona que se sacrifica y que le pide el préstamo a Shylock para que el otro pueda presentarlo como dote y aspirar a la mano de Porcia. Y que Porcia también, al igual que Diana, va a tener va a tener varios pretendientes a los que va a poner una prueba para ver verdaderamente quién es el de valía. Es una obra muy valiosa, El Mercader de Venecia, y no tan antisemita como podría parecer. Por lo menos se trata con muchísima más dignidad. A Shylock, que por ejemplo lo va a hacer Christopher Marlowe en El Judío de Malta, por ejemplo, o en otras obras. Ese tema ya supongo que se hablará en otra ocasión, personalmente. Pero pues más o menos Fabio piensa en mejorar su posición social congraciándose
con el pretendiente de Diana. Pero Diana en un principio parece que en un principio juega en un principio le juega con esto, o sea, en un principio da esperanzas a Ricardo, en otras se las da a Federico y más o menos va liando. Y encima hace que sea el otro el que escriba, para darle, atormentarle y darle celos. Se debe reconocer una cosa, que es que el verdadero héroe de esta historia es el criado, es que es así. El que hace el papel de la hada madrina o del genio de la lámpara, porque esta obra es muy interesante compararla con Aladín. No hay personajes más inútiles que, por ejemplo, Teodoro y, por ejemplo, y Diana. No hay personajes más inútiles que ellos. Realmente, Diana es una mujer celosa que se deja llevar por cualquier... que como no puede satisfacer sus deseos, porque ella quien quiere es a Teodoro, se debe reconocer una cosa, que por lo menos Diana no va a recurrir, por ejemplo, a una solución que podría haber hecho, que era el concubinato o el matrimonio morganático. Debo reconocer que esa obsesión por no, que es que me recuerda un poquito a la reina Isabel de Inglaterra. Esta mujer exigía una cosa, no se casaba, pero como algún cortesano suyo se casara, algún hombre que le gustase, ya sea Christopher Hatton, ya sea el duque de Leicester, Robert Dudley o Walter Raleigh, se exponía a sus iras. Miremos lo que pasó, por ejemplo, con el duque de Leicester, con Robert Dudley, que se casó y prácticamente fue obligado a matar a la esposa, a Amelia Rostar. Esto, por supuesto, Inglaterra lo oculta maravillosamente, pero porque sus reyes son sagrados, conocen los crímenes de los otros reyes, pero los de los suyos los pasan por alto. Esto lo contó Walter Scott en su maravillosa novela El Duque de Leicester. El Duque de Leicester. Y luego está, por ejemplo, el caso de Sir Walter Raleigh, que se le ocurrió enamorarse y casarse en secreto con Betsy Throckmorton, y el castigo, la dama desterrada y el otro ahí a la torre. Y lo sacó porque lo necesitaba para la Invencible. Si no, aquí este señor, ahí se hubiera estado pudriendo en la torre y a lo mejor hasta le hubieran decapitado. Eso es lo que personalmente se les quiere decir de Sir Walter, de cómo se las gastaba la señora. Esta señora que casi tenía tendencias y pulsiones neronianas, porque exigía ser el sol de todos sus súbditos y que todos la quisieran, aunque, y claro, cuando se murió, joder, todos ahí encendiendo hogueras y festejándolo, no por ser mujer, sino porque era insoportable. La señora era insoportable. Bueno, volvemos a la simpática, a la simpar Diana. Vamos a ver, Diana sí que yo creo que lo quiere de verdad. Yo creo que la escena más memorable es una de las discusiones o riñas donde le llega a bofetear, por ejemplo, a Teodoro y este que sabe lo que le pasa, que lo que le ocurre es que la señora está lastrada por los celos, le está diciendo que es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. O sea, en este caso, aparte del tema de la honra y del esnovismo social, está también el tema de los celos, o sea, los celos que son los que le corroen, igual que pasaba con el mayor monstruo del mundo. No, el mayor monstruo del mundo no era el rey Herodes, el mayor monstruo del mundo eran los celos, porque Herodes estaba celoso de Octavio y por eso mandó matar a Mariamne. Lo de que mandó mandar a Mariamne es cierto, que estuviera ahí metido en el triángulo amoroso Octavio es falso, eso lo cuenta el mayor monstruo del mundo, Pedro Calderón de la Barca, personalmente. Y es muy interesante este asunto. Pero que verdaderamente es un genio, es Tristán, es el cría. Ah, no, sí, espera, vamos a hablar de Teodoro. Teodoro, según va ganando en el aprecio de la condesa, el tío es un cobarde, o sea, porque se da cuenta de que los dos pretendientes van a atentar contra él y entonces cobardemente dice, uy, ¿me das una licencia para irme a España? Pues sí, ciertamente, eso es lo que este señor, me parece que era Bérgamo ese lugar donde eran tan queridos los españoles, pero bueno, ya lo veremos. Pues dice eso de irse a España, pero la condesa no está y Diana no está por dejarlo marchar, personalmente. Eso es lo que se les quiere. Por cierto, que en la película de Pilar Miró había un criado negro al que estaban todo el día pegándole bofetadas y era el saco de las tortas, el pobre hombre. En la película, que eso le quiere decir, que no se me pongan ahora los woke a decir, era lo que pasaba en la película de Pilar Miró. Y eso es lo que se les desea personalmente decir a mis queridos suscriptores. Gracias, el que más... no es la forma más espectacular, porque yo se les debe decir una cosa, que
es en el desdén con el desdén lo que es más espectacular, donde el protagonista idea un plan para conseguir a la chica que quiere. El desdén del desdén es una obra de teatro de Agustín de Moreto que yo se lo recomiendo, esa y El lindo Don Diego, pero el desdén con el desdén es muy interesante. Al profesor no le gustó tanto como a mí, pero a mí sí que me gustó mucho el desdén con el desdén. Es muy interesante, o sea, ama a una chica y para provocar y para que la chica se fije en él, finge que no se siente atraída por ella y la desdeña. Y esto, paradójicamente, lo que provoca es que la otra se caiga rendida a sus brazos. Es también muy interesante compararlo con La Doma de la Bravía, por ejemplo, esa historia del conde Lucanor, o sea, donde aquí el marido, donde el pretendiente, como tiene que frecuentar, tiene que pedir la mano de una mujer odiosa e insoportable, pues se tiene que mostrar como una persona cruel y tiránica y despótica cuando no lo es, y así consigue que la otra le tenga miedo y así el matrimonio va de maravilla, personalmente. Y eso pasaba, por ejemplo, en La Doma de la Bravía de William Shakespeare y en esa obra del conde de los cuentos del conde Lucanor, por ejemplo. El gran Patronio, resolviéndole siempre los problemas al otro. Pero es que Tristán es una maravilla, señores. Primero es el que reconcilia a Marcela, que encima, es que encima la tía es tonta y encima imprudente. No se le ocurre otra cosa que ir de frente contra su ama. Lo cual, en lugar ahí de disimular y ser, pues no, ala, y encima decir que es tonta y no sé qué, joder, normal que Diana se sienta resentida y amargada. Pues lo que hace es reconciliar, y encima es celosa, para colmo, la Marcela. Y encima, pues primero lo reconcilia. Luego, sabiendo cómo va el tema de la. Cuando va a hablar con ella, por ejemplo, con la condesa, personalmente, ya se les. A ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien todavía. Como tiene que hablar con Diana, cuando va a hablar Tristán con Diana, bueno, este finge que tiene un achaque de guerra. Está hecho una porquería. Pues consigue más o menos que o sea, se muestra leal a su amo y al mismo tiempo no desaira a Diana, lo cual era muy difícil. Pero es que ya la genialidad es esta. Los dos pretendientes están buscando a un asesino para que mate a Teodoro porque es un problema y un estorbo en sus planes. Y como no saben que Tristán es el criado, le ven con esa facha y dicen, este es nuestro hombre, vamos a contratarle para que mate a Teodoro. No se les ocurre otra cosa que contratar al criado para que mate al amo. Yo debo reconocérsele que yo no he visto un criado tan importante y que tenga tanta importancia en la trama. Si es que es el verdadero héroe él. No, no Teodoro ni Diana, es él, el verdadero héroe. Y yo de verdad, yo creo que hay que esperar a Molière y sobre todo a una obra de teatro muy interesante. Yo debo reconocerles que yo he leído personalmente las obras de Beaumarchais, las tres, y es muy injusto. O sea, El Barbero de Sevilla es una mierda y Las Bodas de Fígaro aún más. Y resulta que la más interesante de las tres, que es una especie de relectura muy interesante del Tartufo, que fue escrita, por cierto, en tiempos de la Revolución Francesa, y no veas la censura que le metieron los propios revolucionarios al pobre Beaumarchais, ese que era tan ilustrado y que odiaba tanto a la monarquía y no sé qué, pues al final lo pasó muchísimo peor con los revolucionarios, que le quitaron todo, encima tuvo que venir ahí Napoleón ahí a ayudarlo económicamente a Beaumarchais porque estaba hecho una porquería, estaba desahuciado, nadie le ayudaba. Y es así, le guste o no. Verdaderamente, los regímenes que pensamos que eran libertarios, en realidad eran liberticidas y eran absolutamente vengativos y crueles e imponían su tolerancia por la fuerza. Así de claro. Pues la otra madre es la más interesante porque es que ciertamente el personaje de Fígaro es brutal. Por cierto, Fígaro que también fue utilizado un personaje así para hacer una crítica de la sociedad española con Larra, personalmente, que también, pues no lo hablamos, pero Lope de Vega había sido también personalmente soldado y había estado personalmente en la Armada, o sea, y había tenido una vida amorosa tumultuosa y había sido también religioso, aunque no tan bueno como Tirso de Molina o Pedro Calderón de la Barca, a los que veo yo, sí, ciertamente yo los veo con mayor vocación que Lope, aunque yo creo que Lope era una persona profundamente religiosa. La gente con una vida tan disoluta generalmente suele serlo, aunque no se lo crean. La gente que quizás creemos más apartada de Dios es a lo mejor la que está más cerca,
quizá porque sabe del tema del pecado. Y eso es muy interesante decírselo. A ver, ya habíamos quedado en que habían intentado contratar a Tristán para asesinarlo. Yo es que vuelvo a repetir que para mí Tristán tiene un papel muy parecido al de una película llamada El de la Hada Madrina, un papel que más o menos hace Leonardo da Vinci en una película muy curiosa llamada Por siempre jamás, que a mi hermana le encantaba, con Drew Barrymore, Angelica Houston y Dougray Scott. A mí es un actor, Dougray Scott, que a mí me encanta, por ejemplo, Dougray Scott. Es un actor que me encanta y es muy curioso. Y me recuerda un poco al genio de Aladdin. O sea, ya saben que el genio de Aladdin tenía la voz de Robin Williams en la versión inglesa. Ay, cuánto echamos de menos a Robin Williams. Yo no entiendo cómo se va a hacer ahora una versión de Zelda y no es la hija de Robin Williams la que haga el papel de Zelda. ¿Eh? Es una cosa que, en fin, ya lo entenderemos, podría tener un papel en la película, hombre, ya que era un fan del Zelda. Precisamente le puso el nombre no por Zelda Fitzgerald, se lo puso por el personaje del Zelda, por la princesa Zelda. Y luego estaba José Mayuste de Martes y 13, que tenía una voz preciosa. ¡Y Radio Piso Bruno! Ay, tú siempre tan atractivo, Bruno. No se lo creerán, pero yo hubo un tiempo en que me sabía los diálogos de todas las películas de Disney y los recitaba. Incluso hasta podía imitar maravillosamente la voz de algunos de los personajes, como por ejemplo Gastón. Hola, bella. ¿Cómo puedes leer esto? No tiene dibujos. Yo quería ser yo el doblador de la película de imagen real de La Bella y la Bestia, la que hizo Emma Watson, que ahora se lleva a matar. Bueno, que ahora la J.K. Rowling la ha puesto en su sitio. Yo quería ese papel, yo quería ser el doblador de Gastón y no me concedieron mi sueño. Pero bueno, ya vamos a dejarnos de tonterías y vamos a seguir con la historia, con la crítica, que de eso se trata, mis queridos amigos. Yo quiero hacerles reír y yo, como pueden ustedes ver, soy un poco payasete, supongo que por eso no tengo más suscriptores. Vamos, habíamos dejado que Tristán le habían contratado. Pues lo primero que hace es revelarle a su amo esto y luego encima sacarles el dinero a los otros dos, maravillosamente. Me recuerda un poco a una obra de Carlo Goldoni, la familia del anticuario, lo que hace, por ejemplo, Arlequín, que le saca el dinero a la familia del anticuario. Pero yo les vuelvo a repetir que a mí lo que hace para conseguir el triunfo de su amo, a mí personalmente no me gusta, porque es un tanto, se tiene que recurrir a una mentira. Hay una especie de personaje llamado Ludovico, no les voy a decir en qué circunstancias, pero nos lleva a un tema muy interesante, que es el tema de los cautivos del Islam, y sobre todo temas como los armenios y los cristianos de esas zonas. Yo es que les digo una cosa, ser capturado por el turco equivalía a ser esclavo, ya sea en Berberia o, por ejemplo, en Estambul, personalmente. Sobre el tema de los cautivos, yo deseo recomendarles una maravillosa novela llamada Ironfell, o El Otomano, de David Ball, por ejemplo, y una novela que le gustaba muchísimo, la novela de mi amiga Fiorella de María. Bien, lo he dicho bien. Poor Vanished Children. Se verá si algún día se escribe una reseña. La que sí que vamos a hacer es la de The Sting of Darkness, personalmente. Se va a hacer una crítica de ese libro, de The Sting of Darkness, de mi amiga Fiorella de María, pero la que les puede interesar es la de... Yo les recomiendo personalmente el tráiler de Poor Vanished Children, antes de que en Natius Press tuviera problemas y ya no hiciera trailers de las novelas que editaba, personalmente. Y es muy interesante lo que se les va a contar. Y es también, por ejemplo, es un tema que también trataba Jesús Sánchez Adalid y el historiador Bartolomé Benassar en el Galeote de Argel, cómo generalmente la mayoría de esos generales o de esos corsarios eran generalmente cristianos que habían renegado de su religión. Por ejemplo, Dragut, el famoso Dragut, que estuvo, por ejemplo, en el sitio de Malta, que eso lo va a contar maravillosamente Mel Gibson, y de eso trataba, por ejemplo, el otomano y Ángels in Iron, por ejemplo, de David C. Prata, que eso lo editó, por ejemplo, la editorial Alamut, que ya me parece que ya no existe esa editorial. Pero Ángeles en Acero, por ejemplo, la editó David y se trata sobre eso, sobre el sitio de Malta. También el sitio de Malta lo cuenta Laszlo Pasut en El Señor Natural. Pues ese tema, trata sobre todo ese tema, y el que trata el tema también del cautivo, eso lo trata también Miguel de Cervantes, y también lo trata Jesús Sánchez Adalid
en sus novelas, El Caballero de Alcántara y las novelas previas, la de la Sublime Puerta, El Cautivo, creo que se llama. Y luego el tema más interesante lo trata en Las Aventuras del Oriente, que es la segunda parte de Michael Carvajal, de un chico finlandés en la Europa del siglo XVI. La segunda parte, Aventuras en Oriente, Mika Waltari habla de lo que le interesa, de Estambul. Y es muy interesante conocer el tema de las apostasías y todo esto. Curiosamente, y esto lo trata también el Galeote de Argel, curiosamente, se van a sorprender ustedes, pero apostatar no, la condena no era muy dura por apostatar del cristianismo. Si tú volvías al Tribunal de Santo Oficio y te arrepentías de haber apostatado, pues la pena era muy leve, era bastante leve, o sea, ya consideraban que tú estuvieras arrepentido y estuvieras dispuesto a volver al cristianismo, actuaban con mucha benevolencia al Santo Oficio. Yo se los quiero decir para romper un tópico en contra del Santo Oficio, o sea que ese tema sabían que todo el sufrimiento que pasaban los cristianos de allí, que y eran muy humanos y muy comprensivos, eso se les debe reconocer, y esto dicho por historiadores, no me lo estoy inventando yo personalmente. Bueno, yo les vuelvo a repetir que el final quizás sea la forma en que, por supuesto, Teodoro consigue a Diana, sí, es muy cuestionable, ciertamente, o sea, porque es que se tiene que recurrir a una mentira. Pasa como una película, como una novela llamada Ángel o La Hora del Ángel, me parece, de Anne Rice, donde el protagonista es un mafioso que muere y aparece convertido en un ángel y es enviado a ciertos momentos de la historia para evitar ciertamente o corregir alguna injusticia. Y en el primer libro, que es este, pues tiene que evitar una persecución de judíos en Inglaterra y para conseguirlo, y lo consigue, recurre a una mentira. Esto nos llevaría, por ejemplo, a cosas de escolástica y de la casuística. Yo vuelvo a repetir que a mí me gustó muchísimo más lo que pasaba en Aladín. O sea, ahí, por ejemplo, el genio le reprende a Aladín por recurrir a una mentira. Bueno, primero por no darle la libertad. Quiero que me des la libertad, Aladín, leche. Ya has metido a todos los demás. Empezaba a sentirme discriminado. Y ahora, si me disculpas, amo y ya saben, esa escena del diálogo de Aladín. No me aprenderé ya cosas de novelas y de obras de teatro, pero corcho, los diálogos de las películas aún los recuerdo. Pues hombre, ahí me gustó muchísimo más la solución que da Aladín. Por cierto, que la película de imagen real es Aladín el que resuelve la trama. Y como también aquí. Al final es esto. Es que me lo dice mi padre, es una de las grandes mentiras del mundo, pero hay que decirla. Las diferencias de fortuna, de ideológicas y de educación, pues es que son, incluso hoy son un obstáculo, puede que más que en otros tiempos, ciertamente. O sea, por ejemplo, si una persona conservadora se casa con una mujer progresista, el matrimonio casi siempre va a fracasar. En cambio, si es al revés, si es hombre progresista que se casa con una mujer conservadora, lo más probable es que tenga mucho éxito, como esa. Por ejemplo, mi padre siempre me pone el caso de esa película de Robert Redford con Jane Fonda. Eso es lo que les quiero decir. Por eso a mí me parece que obras de teatro como esta son muy valientes. Yo les vuelvo a decir que el final no puedo aprobarlo porque a mí me parece muy cuestionable, no inmoral, pero sí cuestionable. Pero ahí está la maravilla de la obra de teatro, personalmente, en que ciertamente se pueda, bueno, que la vida no siempre es justa y ciertamente para eso están las obras de ficción, para que por lo menos que parezca que lo imposible sea posible, ciertamente, y dar un poco de esperanza a la gente. Yo quiero personalmente acabar, por supuesto, el final sí que le ha quitado unos puntos a la obra, pero yo quiero terminar diciendo, por cierto, que yo sí, quiero terminar dándole a esta obra de teatro 3,5 sobre 5. Veremos a ver si hago una reseña, por ejemplo, Casa de dos puertas es difícil de guardar, que es también muy interesante, puede darnos para un tema muy divertido, o por ejemplo, El castigo sin venganza, o alguna otra de las que he mencionado aquí que me pidan. Quiero decirles que ahora personalmente estoy leyendo La exploradora de mentes de Ana Luján y me está gustando muchísimo. Les prometo que el sábado o el viernes o el sábado se va a escribir una reseña y voy a subirla al canal de
La exploradora de mentes. Si es posible, lo haré el viernes. Yo creo que mañana seguramente haya acabado con esta obra. Y empiece El corazón de la naga de Lee Dong-jo. Lee Dong-jo, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. También tengo por ahí para leer pues El trasgo de Fyodor Sologub, Roma Underground de Paco Álvarez el Romano, que es muy interesante. Y ya saben ustedes que uno de mis planes es leer Elfling. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado. Por favor, denle like, posteen comentarios para que me mejore el algoritmo y haya más gente que pueda conocer este canal. Suscríbanse y espero que se lo pasen tan bien como yo a la hora de hacer este vídeo. Que Dios guarde a todos, que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y espero que les haya gustado esta reseña.